Bueno, y seguimos ya en nuestra tercera jornada de este nivel intermedio de la certificación internacional de liderazgo, donde al final vas a poderte convertir en un entrenador de liderazgo de la primera escuela de liderazgo de Iberoamérica. Y estoy sumamente agradecido de verdad por tu tiempo. Gracias por conectarte conmigo. Gracias por conectarte con todos los entrenadores de la escuela de liderazgo de alto impacto y gracias por disponer tu corazón para multiplicarte, para formar esa gran cantidad de líderes que están allá afuera. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a enfocarte en los demás? ¿Estás dispuesto a invertir en las demás personas? ¿Estás dispuesto a convertirte en alguien que se puede vaciar en los demás? De eso es que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas sociales. Somos personas que nos tenemos que relacionar todos los días. Y nuestra motivación para enfocarnos en las demás personas radica única y exclusivamente en el amor o en la sociedad. Es decir, que nosotros necesitamos aceptación o no necesitamos aceptación, que puede ser por deseo de convertirnos en alguien exitoso o por convertirnos simplemente en alguien que tiene relaciones públicas, porque estamos motivados para experimentar relaciones sociales en nuestro entorno o que no nos encontremos o no nos veamos como una persona que está aislada. Pero ¿cuál es la verdadera motivación para que tú te relaciones? ¿Qué es lo que hace que tú te conviertas en un líder que se relacione completamente? Bueno, la respuesta es sencilla, es dejar de pensar en ti mismo. La respuesta es clara, es dejar de pensar en ti como el centro de atracción, el centro de atención de todas las cosas y que comiences a desviar un poco tus asuntos para poderte enfocar quizás en lo que los demás están haciendo, en lo que tu equipo está haciendo. Por eso es tan importante poderte relacionar correctamente con las personas, porque para poder aumentar la habilidad que tienes de relacionarte, necesitas de alguna manera centrar tus esfuerzos en lo que los demás están haciendo. Preocuparte qué es lo que está haciendo tu equipo de trabajo. Por eso es que es tan importante que tú puedas enfocar de manera correcta. Voy a compartir la pantalla para enseñarte algunos principios. Y fíjate qué es lo que dice Mateo, lo que decía Jesús. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Cómo quieres ser tratado? Como eso tienes que tratar a las demás personas. ¿Cómo se relaciona verdaderamente un líder? ¿Cómo se relaciona? Bueno, en primer lugar, tienes que saber que eres criatura social y de eso hemos hablado durante todo este tiempo. Tú no eres un caracol, tú no eres un erizo de mar, no eres una estrella de mar, tú eres una persona que vive en sociedad. Debemos de dejar de pensar en nosotros mismos y debes de motivarte. Debes de motivarte a qué? A salir del aislamiento y relacionarte con las demás personas. ¿Cuáles son los principios sociales que responden a esta pregunta? Bueno, los principios que responden a esta pregunta son varios. Está la perspectiva, el intercambio, el aprendizaje, el carisma, el número 10 y la confrontación. De cada una de estas cosas que están aquí o de cada uno de estos principios que están acá, vamos a poder conversar entonces. De estos 6 principios vamos a conversar en el próximo tiempo de nuestra disertación en la certificación de liderazgo. ¿Qué significa el principio de la perspectiva? Toda población, con una pequeña excepción, está compuesta por pequeños seres humanos. ¿Qué dijo Albert Einstein? Albert Einstein dijo, una persona comienza a vivir cuando puede vivir más allá de sí misma, es decir, cuando una persona comienza a dejar un legado y se convierte en alguien que puede aportarle, le puede añadir valor a las demás personas. ¿Cuáles son los 3 recursos que deben de reunir los líderes? Bueno, en primer lugar, deben de tener perspectiva. ¿Y qué significa tener perspectiva? Significa, ¿verdad? Es la habilidad de ver el cuadro completo, es decir, la perspectiva total, más allá de tus intereses personales de cada uno de nosotros. ¿Qué deben de tener en segundo lugar? En segundo lugar, ¿verdad? Según nuestra presentación, deberían de tener madurez. ¿Y qué significa entonces tener madurez? Tener madurez significa que tú puedas ser estable en cuanto a tu experiencia y tener sabiduría. ¿Para qué? Para no convertirte en alguien egoísta. Y por último tenemos la responsabilidad. La responsabilidad que es vigilar el bienestar de las personas, del grupo o de las tareas que se están realizando. Y esas son las 3 características que debería de tener un líder. ¿Cuáles son?
perspectiva, el cuadro completo, madurez, es decir, que tu sabiduría te pueda llevar, y la responsabilidad de enfocarte en las demás personas y de ocuparte del resto de las demás personas. Un caso bíblico. El caso bíblico que tenemos aquí está en Daniel 4, 1, 37, y yo quiero que te leas la historia de Nabucodonosor y del imperio babilónico. No lo vamos a hablar ahorita, tú te vas a leer esa historia. Solamente quiero que sepas que Nabucodonosor, para preocuparse por las demás personas, ¿verdad? Y por preocuparse con las demás personas, tuvo palabras de gratitud, tuvo una perspectiva dócil y además tuvo un corazón humilde para reconocer que el pueblo hebreo tenía líderes y que esos líderes, ¿verdad? De alguna manera podían sembrar, ¿verdad? Podían sembrar en esas personas, en las personas de su pueblo, ¿verdad? Valor o añadirles valor a las demás, al resto de las personas que se encontraban en Babilonia. Vamos a discutir ahora, vamos a debatir. Quiero hacerte una pregunta antes de que hablemos del principio del intercambio. Antes de que hablemos del principio del intercambio, quiero pedirte que podamos debatir en relación a algo. Quiero que tomes por un segundo, un minuto ahí para pensar y pienses si te cuesta trabajo poner a las demás personas en primer lugar. ¿Te cuesta trabajo eso? Tómate un segundo nada más y ya vamos a conectarnos de vuelta. ¿En qué consiste el principio del intercambio? En vez de poner a otros en su lugar, debemos ponernos a nosotros en el lugar de ellos. Miren qué fue lo que hizo Jesús. Jesús jamás sintió que fuera demasiado importante vivir para servir. A él no le importó nunca la condición de pecador de la humanidad. Él simplemente se puso entre Dios y el pecado y él pagó el precio a través de la cruz del Calvario de nuestras transgresiones y de todos nuestros pecados. Ahora imagínate tú, a veces nosotros estamos todo el tiempo señalando a las demás personas, estamos increpando a las demás personas y en lugar de ponernos en sus zapatos, lo que hacemos es que los increpamos y los acusamos. ¿Por qué no nos ponemos en el calzado de los demás? ¿Por qué no nos ponemos en el zapato del otro? ¿Por qué no intercambiamos los pies? Y en lugar de, poner a los demás en su lugar, no nos ponemos nosotros en el lugar de los demás. Aquí tenemos un estudio bíblico, ¿verdad? De una historia que ya conversamos en días anteriores sobre Abigail y Nabal, ¿verdad? Y del ejército de David, que fue a pedirle provisiones a Nabal. Nabal no le dio ningún tipo de importancia, más bien corrió a los ayudantes de David, ¿verdad? Ese personaje histórico que me fascina de la Biblia, el rey, uno de los reyes más importantes del pueblo hebreo. Y cómo entonces Abigail sabía que iban a tomar represalias en contra de su familia, porque cuando tú ofendías al rey te podrás imaginar. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, ella fue una mujer entendida, ¿verdad? Y entendía a las personas. ¿Cómo los entendía? Él sabía que su esposo era un cascarrabias. Él sabía que su esposo era un perfecto desalineado. Él sabía que su esposo era un tipo arrogante. Y sabía también que David iba a tomar represalias. Es decir, que ella conocía el balance de las dos situaciones. Yo te invito a que te leas la historia para que entiendas de qué te estoy hablando. Ahora, ella amaba a las personas, ella amaba a la gente, tenía un corazón de líder. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesta a ofrecer y a llevarle a David a través de un gesto de amor y de consideración. Por amor a su esposo fue que ella llegó y habló directamente con el rey David para que fuera perdonado. Y él amaba al rey. Y por último, ¿verdad? En sus manos tenía la oportunidad de ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque si ella no se hubiese presentado delante del rey, lo más probable es que los hubiesen matado a todos. Ahora, ¿cómo se aplica este principio? En primer lugar, deje su lugar y visite el lugar de ellos para ver su punto de vista. Pregúntate por qué están haciendo lo que están haciendo. Luego examine su actitud de las demás personas y luego pregúntale a otros qué harían en su situación. Pregúntale qué harían en su situación. Qué tan difícil es que nosotros pudiésemos preguntarle a las demás personas, qué complicado es que nosotros podamos decirle a las demás personas, qué difícil es decirle a las demás personas qué harían o qué pensarían en ese momento, cómo podrían hacer para que las personas resolvieran algún conflicto de alguna manera diferente. Y yo creo que es una oportunidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos, una oportunidad maravillosa que nosotros tenemos de poderle decir a las personas, ¿verdad?, y darles la oportunidad de conocer su corazón, y producto de conocer su corazón nosotros podamos entender qué cosas son
o qué conflictos nosotros podemos evitar a través del intercambio. Es decir, que en lugar de poner a las personas en su lugar, nosotros nos podemos poner en el lugar de ellas. Aquí tenemos un tercer principio, líderes. El tercer principio es el principio del aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñar algo. Si nosotros estamos dispuestos como líderes a aprender de los demás, entonces seguramente nosotros vamos a poder aprender algo siempre. Y los líderes tienen que tener un corazón enseñable. ¿Qué significa tener un corazón enseñable? Que si tienes una actitud correcta, puedes aprender de cualquier persona. Ahora, Naamán y su siervo, miren lo que hizo Naamán. Naamán, ¿verdad? Era un rey, era el general del ejército sirio. El ejército sirio era el ejército más poderoso del mundo. Naamán era el hombre más poderoso, el general más poderoso que existía sobre la faz de la tierra. Pero tenía un solo detallito, tenía un defecto, tenía lepra. Una de las criadas de la esposa de Naamán le dice, mira, mi sierva, que es israelita, dice que te presentes frente a Eliseo y que Eliseo, que es profeta del Dios al que ella le sirve, te puede sanar. Entonces él va y dice, bueno, yo no quiero ir porque yo tal, y la esposa le dijo, no tienes nada que perder, se presenta a donde Eliseo, y resulta que él pretendía, ¿verdad? Naamán pretendía que Eliseo lo atendiera a una alfombra roja, le dijera grandes halagos, oh, mi general, tal y qué sé yo, y entonces resulta que Naamán lo que recibe es al criado de Eliseo, es decir, que Eliseo ni siquiera salió a hablarle, porque la arrogancia de Naamán era tal que Dios tenía que trabajar en el corazón de esa persona. Le manda al criado y el criado le dice, mira, ¿qué manda a decir Eliseo? Mira, ¿dónde está Eliseo? No, Eliseo no va a salir a atenderte. ¿Qué manda a decir Eliseo? Que te bañas en el Jordán. El Jordán era un río inmundo. Y él le dice, ¿cómo es que acaso me va a mandar este tipo a bañarme aquí en el río Jordán, habiendo tantos ríos limpios en Siria? Y uno de los criados le dijo, jefe, no pierde nada sumergiéndose. Entonces le dijo, dice que te sumerjas 7 veces y a la 7ª vez vas a ser sano. Pero eso simplemente lo que estaba haciendo era que estaba doblegando su orgullo. Ahora, ¿qué pasaba con Naamán? Naamán quería respuestas inmediatas y a veces nosotros en el liderazgo queremos respuestas inmediatas y no queremos aprender y no queremos vivir del proceso. Esperaba que le dieran un trato preferencial, esperaba que le pusieran alfombra roja, tenía ciertas teorías sobre la solución, es decir, bueno, este hombre va a orar y sencillamente me voy a sanar porque eso es lo que yo espero que él haga, pero Eliseo no iba a ser así. Se puso molesto cuando lo fue a atender el criado, es decir, cuando el criado salió, le dijo, bueno, ¿qué se habrá creído el Eliseo este? Y al final, ¿verdad? Terminó haciendo lo que le había dicho el criado, pero en primera instancia rechazó el consejo que se le había dado. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón enseñable. Y a veces nosotros para relacionarnos correctamente con las personas tenemos, líderes, que tener un corazón enseñable. ¿Cómo aprender de otros? Esa es la gran lección del principio del aprendizaje. En primer lugar, tienes que valorar a la gente, es decir, de cada una de las personas con las que tú te tropiezas, algo tú tienes que aprender. En segundo lugar, debes identificar las características únicas y las fortalezas de la gente. Es decir, que si tú puedes medir cuáles son las fortalezas de esa persona, tú vas a poder generar preguntas correctas para hacer los aprendizajes correctos de esa persona en sus áreas de fortaleza. Y lo tercero que tienes que hacer es hacer preguntas. Nadie te puede enseñar algo si tú no haces preguntas. ¿Cómo tú puedes hacer preguntas? Sencillamente diciéndole a la persona o tratando de aprender de la persona, porque los grandes los grandes líderes, ¿saben qué hacen? Hacen grandes preguntas. Los líderes grandes hacen grandes preguntas y a veces nosotros no queremos aprender de las demás personas. Nosotros lo que queremos es, creemos que nos la sabemos todo y creemos que no se nos puede dañar el corazón o que nos van a ver, por debajo del hombro si nosotros le preguntamos. Pero sabes que los grandes líderes hacen grandes preguntas. Atrévete a aprender de cualquier persona. De cualquier persona tú puedes aprender. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad te atreves a acercarte a las demás personas para aprender de ellas o sencillamente tú crees que te las sabes todas? ¿Crees que te las sabes todas? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta que quizás no vas a poder responder hoy, pero creo que si tienes el principio del aprendizaje claro, lo vas a poder resolver. El principio del carisma. Este es el que nos encanta porque los líderes generalmente son carismáticos. La gente se interesa en las personas que se interesan en ella. Es decir, que nosotros solamente le prestamos atención a las personas que nos dicen, que nos llaman líder, o a las personas que nos dicen, ay, qué bello estás hoy, que mira, cuando tú te vas de vacaciones, entonces la gente te dice, ay, casi nos morimos en la organización porque tú te fuiste. O las personas nos dicen, no, no te vayas más nunca de vacaciones porque cuando tú no estás todo esto colapsa. Entonces, producto de eso y de nuestro propio ego y de nuestra propia vanidad es que nosotros le prestamos atención solamente a las personas que nos llaman líder, que nos reconocen,
que nos aplauden, bienvenido, ¿cómo está? Adelante, siéntese por aquí, siéntese hacia adelante, qué orgullo de tenerlo en esta organización, qué maravilla. Cuando la gente te lanza piropos, tú generalmente te derrites y por eso es que quieres que la gente, que atiendas a esa persona de forma diferente a las personas a las que no te hacen nada. Y fíjate que algo muy importante es que a las personas no le importa tanto cuánto tú sabes, sino que le importa mucho más que tú le importes a ellos. Es decir, que tú puedes tener un currículum maravilloso, tú puedes saber mucho, tú puedes tener mucho conocimiento, pero al final a la gente no le importa cuánto tú sabes. A la gente lo único que le importa es que tú le importes a ellos. Y si tú le demuestras a las personas que para ellos es importante, que para ellos tú eres importante y que tú estás dispuesto a hacerlos sentirse bien cuando están contigo, entonces esas personas, ¿verdad? Van a relacionarse contigo de manera amigable y de manera amistosa. ¿Cómo vamos a llevar nosotros esto a cabo? Bueno, ahí tenemos el caso de David y Jonatán. El caso de David y Jonatán ya ustedes se lo saben de memoria y no lo vamos a debatir. Pero para edificar el carisma, ¿verdad? Ahí tienen la cita bíblica, la pueden leer, ¿verdad? Pero el caso, ¿cómo podemos desarrollar nuestro carisma, ¿verdad? No, tiene unos pasos, ¿ok? Tiene unos pasos. Primero tienes que estar verdaderamente interesado en las personas. Eso es lo primero que tienes que tener. Las personas te tienen que interesar. Si las personas no te interesan, tú no vas a poder ser carismático. La segunda cosa es sonreír a menudo. Repite después de mí, sonreír a menudo. Tienes que tener buena actitud, sonreír. Las sonrisas cambian los ambientes, las sonrisas cambian los escenarios. Cosa importante, recordar el nombre de la persona. Eso es importante para ella. ¿Qué les parece si ustedes en el salón de clases, cuando estén dando clases más adelante, en lugar de llamar a las personas por su nombre, no sé, Adriana, Diego, Naide, Luis, Carlos, cualquiera de los que estén en ese salón de clase, cuando tú vas a hablar con ellos, ¿verdad? Tú le dices, mira, esta niña, fulanita, ¿cómo es que tú te llamas? Ajá, lee ahí, por favor. O más o menos, este niñito, ¿cómo es que tú te llamas? ¿Cuántas veces no has estado en un trabajo que tú le has repetido 50 veces el nombre a tu jefe? Bueno, sobre todo los que tienen nombres complicados, ¿no? Y la persona te llama como a él le da la gana y tú le tienes que volver a explicar cómo es que se pronuncia tu nombre. Qué diferente es que tú te montas en el ascensor de una organización y el presidente de la corporación entra y lo primero que te dice es, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Y tú no tienes el carnet ahí. Y dijo, perro, se acordó de mi nombre. Qué diferente es eso, ¿verdad? Eso te convierte en una persona carismática. Eso es una habilidad. Yo no tengo la habilidad de acordarme los nombres. Tengo que practicarlo, 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 ensayarlo, ensayarlo, aprendérmelo, fijarlo, fijarlo, hasta que por fin me lo aprendo. Pero tengo amigos que simplemente con una sola pasada, una sola vista, se los aprenden. Sea un buen escuchador. Los grandes hombres carismáticos escuchan, escuchan, escuchan y dejan hablar a las demás personas. Y por último, haga sentir sinceramente importante a las demás personas. ¿Cómo hace sentir importante a una persona? Dándole las gracias. ¿Cómo hace sentir importante a una persona? Siendo educado. ¿Cómo hace sentir importante a una persona? Recuérdate su cumpleaños. ¿Cómo hace sentir importante a una persona? Pregúntale por sus problemas. ¿Cómo hace sentir una persona importante? Pregúntale por su esposa. Porque hay veces, o a su esposo, porque hay veces que las personas llegan a la oficina y no rinden y tú ni siquiera sabes qué es lo que están pasando en su casa. Vienen solamente por el compromiso de cobrar el sueldo. Entonces tú como líder tienes la responsabilidad de hacerlo sentir importante. ¿Cómo están las cosas por tu casa? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Crees que te puedo extender la mano? Ofrecer ayuda no te quita. Ofrecer ayuda no te convierte en alguien que es menos. Lo que te hace es convertirte en un verdadero líder. Te hace convertirte en un verdadero líder. Y quiero preguntarte algo. ¿Te enfocas en los demás o solamente te enfocas en ti mismo? ¿Tu carisma te impide enfocarte en los demás? ¿Mm? ¿O tu carisma te impide o te ayuda solamente a enfocarte en ti mismo? ¿Eres tan egocentrista que no puedes ver más allá de las necesidades de las demás personas? ¿O te puedes enfocar en las demás personas? Hazte esa pregunta. Principio número 10, creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir
lo mejor de la gente. Los líderes deben de poner el número 10 imaginario en la frente de todos. ¿Y qué significa poner el número 10? Esto simplemente es una metáfora. El número 10 es el número que utilizan los jugadores de fútbol, los mejores jugadores de fútbol en los equipos. ¿Qué tal si tú, en lugar de colocarle solamente una sola persona el número 10 en la camiseta, le colocas el número 10 a todas las personas que están en el equipo? ¿Qué tal si confías en que cualquiera de ellos puede llegar a ser el mejor jugador? ¿Qué tal si le das la oportunidad de desarrollar sus habilidades y sus dones para que se conviertan en el mejor jugador? ¿Qué tal si te desempeñas como un coach, como un entrenador y como alguien que dirige a un gran equipo de fútbol donde todos los jugadores tienen en su franela y todos los jugadores tienen en su camiseta el número 10? Y tú le puedes decir a todos y cada uno de ellos, hagan lo mejor para que cada uno de ustedes se convierta en el servidor del balón de cada uno de los que tienen que pararse frente a la portería para que marquen el gol. Ahora, si tú haces esto, ¿verdad? Y tú le das a cada uno la oportunidad de que se utilicen ese número 10 o que le des la oportunidad de hacerte sentir que son los más importantes del equipo, seguramente vas a encontrar la oportunidad para poderlos recompensar. Aquí tenemos un caso bíblico. Este caso bíblico está en Hechos 15, 36, 39 y en 2 de Timoteo 4, 11, y solamente se los voy a parafrasear para que estén en contexto. Resultó ser que Bernabé y Marcos, un muchacho, un joven que se llama Juan Marcos, eran discípulos de Pablo. Y Juan Marcos se cansó de estar con Pablo, es decir, se cansó de la viajadera, se cansó de la oradera, se cansó del ministerio, se hartó y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a seguir más. Entonces, como le pidió descanso a Pablo, Pablo le dijo a Bernabé, mira, este tipo no puede estar con nosotros, este es un flojo. Y lo dejó. Y siguieron de largo. ¿Y qué ocurrió más adelante? Más adelante ocurrió que cuando Pablo estuvo preso, Bernabé fue a buscar a Juan Marcos y se convirtió en discípulo de Bernabé. Y Bernabé le puso el número 10 a la camiseta y le dio la oportunidad que Pablo, en el mismo afán del liderazgo, en el mismo afán de querer alcanzar las cosas, no se dio cuenta del talento y de los dones. A lo mejor el muchacho en verdad estaba cansado, a lo mejor no podía dar más, a lo mejor por más que quisiera esforzarse, ya el hombre estaba extenuado, porque esa no era su visión, porque estaba trabajando en el esfuerzo de otro, porque, wow, no veía recompensa. ¿Quién sabe qué era lo que estaba pasando por la cabeza de ese muchacho? Pero Bernabé, mientras Pablo dijo, déjalo tranquilo que nosotros tenemos que seguir avanzando, Bernabé vio el potencial de ese muchacho y más adelante fue y lo rescató y se convirtió en su discípulo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del valor y del potencial que tienen las personas que están a nuestro alrededor. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo valioso que son esas personas simplemente porque a lo mejor son calladas o simplemente porque no hablan o simplemente porque no son el centro de atracción o de atención de la fiesta o de la reunión de la oficina. Y esas personas tienen tantas habilidades y tantos talentos que nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Qué tal si te atreves a poner el número 10 en la camiseta? ¿Qué tal si haces como Bernabé? ¿Qué tal si piensas y dices, bueno, si Bernabé le dio la oportunidad, que Pablo le quitó la oportunidad, porque imagínense tú, no es cualquier cosa que Pablo te despida, ¿no? Si Pablo lo despidió, ¿verdad? Bernabé lo rescató. ¿Qué debemos hacer? Bueno, las verdades acerca del principio número 10. Nuestra decepción con algunas personas no debería detenernos en creer en la gente. Nosotros nos decepcionamos todo el tiempo de las personas, porque sabes que la gente, dice mi esposa, siempre es gente y al final termina haciendo lo que le da la gana. Por más que tú los aconsejes, al final ellos van a tomar sus propias decisiones. A lo mejor toman decisiones correctas ahorita, pero a lo mejor más adelante hacen lo que les da la gana. Entonces tú como líder tienes que preocuparte por las personas, pero no puedes enamorarte de las personas. Cuando tú entres en el proceso de multiplicación que vas a entrar más adelante en el nivel superior y comiences a multiplicarte y a darle clase a los alumnos que vienen detrás, no puedes enamorarte emocionalmente de las personas, porque las personas siempre van a hacer lo que quieren. Siempre van a tomar sus propias decisiones, porque tú las tomas y todos están contaminados de ese gen maravilloso que se llama el libre albedrío, que es que cada quien tiene que hacer lo mejor que cree conforme a sus propias realidades, sus propias circunstancias y sus propios principios y sus propios valores. Entonces, cuando tú de alguna manera permites que las personas tomen sus propias decisiones, ¿verdad? No puedes estarte todo el tiempo afectando emocionalmente cuando las personas no hagan lo que tú quieres que ellos hagan, perdón. ¿Por qué? Porque esas personas siempre, de alguna manera, todas las personas vamos a decepcionar personas. Tus seguidores te van a decepcionar, tus líderes te van a decepcionar, tu equipo de trabajo te va a decepcionar. Pero ¿sabes qué? Ponte la mano en la cabeza y di, yo también voy a decepcionar gente, yo también decepciono todos los días a las personas.
porque esto es un cuchillo que corta para los dos lados, líder. Ahora, las decepciones que viviste en el pasado no pueden afectar la posibilidad que tú tengas de volverte a relacionar sanamente con las personas y dejar de confiar en las personas. Tienes que seguir confiando en las personas sin enamorarte, pero sabiendo que de alguna manera ellos van a cometer errores y tú vas a tener que tapar sus faltas en sus debilidades, pero vas a tener que resaltar sus fortalezas. Un corazón confiado está emocionalmente saludable. ¿Qué significa estar emocionalmente saludable? Que indistintamente de que te hayan traicionado, que indistintamente de que te hayan decepcionado, tú puedes tener un corazón tranquilo y puedes permitirle a las demás personas que se acerquen a ti y tú no vas a vivir desconfiado toda la vida. Tú sabes que es traumático en una organización que un líder, que ejerce desde la posición, una persona que ejerce influencia, esté todo el tiempo pensando que alguien le va a quitar el cargo, que una persona esté pensando todo el tiempo que le van a quitar el puesto, una persona que esté cuidando el puesto y cuidando la posición, en lugar de cuidar de las personas que están a su alrededor que lo van a ayudar a construir esa gran visión. Qué trauma tan terrible es que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de crecer en un puesto, siempre los que están más arriba de nosotros nos cortan las alas, porque como su liderazgo no se fundamenta en la influencia, sino que se fundamenta en el cargo que representan, entonces sienten temor natural por el que está ejerciendo influencia en el resto del equipo. Entonces hay que acabarlo y hay que liquidarlo. ¿Por qué? Porque esa persona en algún momento estuvo en esa posición y alguien le cortó las alas. ¿Se acuerdan cuando hablamos que los líderes heridos hieren? Bueno, exactamente ocurre en ese caso. A las personas que les cortaron las alas, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Le cortan las alas a las demás, porque es el modelo que vieron, es el principio que les enseñaron. Si tú dejas que los demás crezcan, entonces te van a quitar el puesto. Si tú dejas que los demás desarrollen sus habilidades, entonces tienes que tener cuidado, porque seguramente alguien va a ser más grande que tú. ¿Qué tal si confías en la gente y los entrenas? No importa que te superen. Cuando te superan, significa que tú te pudiste poner la medalla, que te pudiste poner el galardón. Y por último, nos comportamos de acuerdo a nuestras creencias. Cultive una fe saludable y un optimismo en los demás. No existe forma de ponerle el número 10 a las personas a menos que tú tengas una relación con Dios saludable que te permita amar al prójimo como a ti mismo. Si tú tienes una relación saludable con Dios y puedes manifestar tu fe delante de quien sea, entonces tú te tienes que comportar conforme a los principios de tu fe. Entonces, si tú puedes amarte a ti mismo, puedes amar a los demás. Y si tú puedes confiar, porque Dios confía en ti indistintamente, ay, oye, Dios confía en ti indistintamente de que tú lo decepciones. Uy, yo sé que eso es un callo que te acabo de pisar. Y cada vez que Dios quiere matarte y quiere cortarte la cabeza, Jesús se para en el medio y dice, ¡hey, ya va! Yo también morí por él. Espérate un momentico, no lo vayas a matar. ¿Te acuerdas que me mandaste? ¿Te acuerdas que me mandaste para la cruz? Bueno, ya va, no lo vayas a matar. Entonces, ese es el modelo que nosotros tenemos. Y a pesar de que nos equivocamos, Dios vuelve a confiar en nosotros y nos vuelve a entregar y nos vuelve a dar la oportunidad. ¿Cuánto más nosotros con las demás personas? ¿Es fácil? No. Te lo confieso, no es fácil. ¿Por qué? Porque las personas emocionalmente hieren emocionalmente. Porque las personas cuando te decepcionan y te traicionan, te hacen sentir, te dan el corazón, se te desgarra, porque tú dices, oye, no es justo que yo haya invertido tiempo, talento, dinero, que yo les haya dado lo mejor de mí, que haya aportado lo mejor que tenía, y fíjate con lo que me salen, que de lo último. Pero te te va a tocar confiar en las personas, te va a tocar confiar en las personas. Y el principio de la confrontación, interesarse en las personas, debe preceder a confrontarlas. Tú sabes que hay líderes que están todo el tiempo regañando y confrontando. ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? Los líderes deben de comprender que el conflicto es neutral e inevitable. En el liderazgo todo el tiempo vas a tener conflicto y que puede ser una experiencia positiva si el amor precede a la confrontación. Si el amor precede a la confrontación, tú te vas a encontrar con cosas o te vas a encontrar con realidades que sencillamente no los habías visto desde ese punto de vista. ¿Por qué?
Porque en el liderazgo siempre vas a tener conflictos, siempre vas a tener problemas. Y la verdad es que a nadie le gusta formar parte del problema, a nadie le gusta formar parte del conflicto, a nadie le gusta sentarse frente a reacciones o a situaciones que son incómodas, que no te hacen sentirte del todo bien, ¿verdad? Pero huir ante los problemas no ayuda a la solución. Los problemas vas a tener que confrontarlos. Y cuando tú sales huyendo, lo que haces es que sales huyendo de la confrontación porque no te gusta ser puesto en evidencia. Y eso, cuando te confrontan, hace que tú te molestes, hace que tú te pongas bravo. Pero por una parte, pero por otro lado, ¿verdad? Las personas cuando sencillamente son confrontadas, entonces además se vuelven rencorosos y entonces le tienen rabia a las demás personas y se sienten se ponen en una posición retadora y entonces dicen que mira, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho esto? Y entonces esa confrontación es saludable. Pero las personas que confrontan desde el amor, óyeme, y entienden que el conflicto es neutral, que el conflicto es inevitable y que todo el mundo va a tener conflicto, ¿verdad? Cuando tú utilizas el amor para confrontar, entonces, ¿verdad? Vas a encontrarte con algo maravilloso que se llama la verdad con gracia. La verdad con gracia. Aquí tenemos el caso bíblico del rey David, ¿ok? Tenemos nuestro personaje histórico, ¿verdad? De David. David la embarró, se metió con la esposa de su general, que era su casa militar, de Urías, ¿ok? Él se antojó de Betsabé, fue y la buscó, la montó en la casa y se acostó con ella, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Natán era un profeta que estaba ahí. Natán le cuenta esta historia maravillosa que me encanta siempre, ¿no? Natán le cuenta esta historia a David, ¿verdad? Le dice, oye, David, quiero hacerte una pregunta, tengo que tomar una decisión y como tú eres rey te la voy a consultar. Él había escondido, él había tapado todo el show que había hecho, él se había acostado con Betsabé, ¿verdad? Betsabé quedó embarazada, entonces para él tapar su pecado, le dijo a Betsabé, a Urías en plena guerra, mira, ve y tómate unas vacaciones con tu esposa. Y él le dijo, no, señor, yo no me puedo ir porque yo soy tu edecán, yo soy el que tiene que cuidarte aquí, y ahorita no hay tiempo, mientras yo esté de guardia eso no va a pasar. Entonces David, ¿verdad? Para poder tapar su pecado, agarró y le dijo a sus soldados, ¿verdad? A su ejército, que pusieran a Urías en el frente de batalla para que lo mataran. Imagínense el nivel. Y entonces mataron a Urías, la mujer quedó embarazada de David. Dios se molestó tanto por lo que hizo David, que le dijo, Betsabé está embarazada, pero voy a matar a ese niño producto de tu pecado. Y aquello fue un desastre que desató hasta que su hijo Absalón se levantara en contra de él y le dividiera el reino. Imagínense la locura de una decisión tan loca que tomó David. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque como él era el rey, para él no había nada prohibido. Él podía acostarse con cualquier mujer, pero no con cualquier mujer que estuviese fuera del templo, fuera del palacio. En el palacio él tenía sus concubinas, en el palacio él tenía sus esposas, pero se antojó de la mujer de allá. El profeta Natán, Dios le habla y se confronta a David con su pecado. Y Natán le cuenta esta historia. David, quiero pedirte por favor un consejo. Sí, dime, Natán, no hay problema. Mira, hay un pastor que tiene 100 ovejas y el tipo las tiene gordas y las tiene bellas y son de él. Y hay un pastorcito que tiene una sola oveja y la cuida y la ama y la quiere. Pero resulta que el pastor de las 100 ovejas se antojó de la oveja del pastorcito aquel que está solo, que era la única que tenía. ¿Y sabes qué hizo? Se la robó. Y David le dijo, ese es un desgraciado, ese hay que matarlo. Y Natán le dijo, ese eres tú. Teniendo tantas mujeres aquí adentro, te vas a antojar de la mujer de Urías. Y ahí fue que él cayó en cuenta que Dios lo había descubierto, por más que quiso tapar su pecado. ¿Cuántas veces nosotros no confrontamos los problemas? Queremos tapar como David. Queremos tapar un problema formando otro. Queremos tapar una mentira diciendo otro. Y llega un momento que el mismo diablo que tapa es el que destapa. En algún momento vas a ser descubierto, porque no hay nada escondido entre cielo y tierra, dice la Biblia. ¿Cómo haces para confrontar? Confronte a la persona con el cariño que le tiene, mostrando interés por ella. Yo te quiero, esto que te voy a decir posiblemente no te guste, pero te lo tengo que decir. Busque primero el entendimiento, no necesariamente estar de acuerdo,
No tienes que estar de acuerdo, pero sí debes hacerlo entender de que lo que vas a hacer es un acto de confrontación. Y acuerden un plan de acción, después de que lo confrontes, no es nada más decirle por tu culpa, sino que vamos a buscar la manera para corregirlo. Vamos a subsanarlo. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta de evaluación y de aplicación. Y ya nos vamos a conectar de vuelta. Y bueno, líder, ya que sabes cuáles son los principios con los cuales practicas mejor, ahora escribe un paso que deberías de tomar para mejorar tu relación con los demás. Y quiero darte las gracias, gracias sentidas por haber llegado hasta aquí. Quiero pedirte que estés a la expectativa de lo que viene después de esto, porque seguramente vas a aprender a relacionarte correctamente con las demás personas. Y quiero pedirte que de alguna manera no faltes a tus clases, que guardes en tu corazón la oportunidad y la disposición de multiplicarte cuando estés en el nivel superior y que pienses en todos esos líderes que están en tu depósito, que están ahí guardados, que a través de tu propósito van a poder encontrar el suyo y vas a poder transformar su vida, su familia y sus entornos, porque todos ganamos cuando un líder mejora. Así que muchísimas gracias por haberte conectado. Nos vemos en la próxima clase.